Penguin Random House Audio presenta El hombre sin rostro, el sorprendente ascenso de Vladimir Putin, de Masha Gessen. Narrado por Angie Sansón. Prólogo. Me desperté porque alguien me estaba zarandeando. Kate estaba aterrorizada. «Dicen algo sobre Galina en la radio», dijo casi susurrando. «Y un arma, creo, no lo entiendo». Salí de la cama y llegué a trompicones a la diminuta cocina, donde Kate había estado preparando el desayuno y escuchando Echo Mosby, la mejor emisora de noticias y tertulias de la radio rusa. Era sábado por la mañana, un día excepcionalmente luminoso y despejado para noviembre en Moscú. Yo no estaba preocupada. Por alguna razón, el miedo de Kate no me impresionó. Fuera lo que fuese lo que había oído, o con su limitado ruso creído oír, podría ser el comienzo de otra gran historia. Como corresponsal jefe del periódico ruso más importante, Itoji, sentía que las grandes historias eran mi feudo, y había muchas. En un país que se estaba inventando a sí mismo, cada ciudad, cada familia, incluso cada institución, era en cierto sentido un territorio por explorar. Era el año 1998. Desde principios de los años 90, prácticamente todo lo que había escrito era algo que nadie había contado antes. Pasé la mitad del tiempo fuera de Moscú, viajando a zonas en conflicto y minas de oro, orfanatos y universidades, aldeas abandonadas y florecientes pueblos petroleros, escribiendo sus historias. A cambio, la revista, que era propiedad del mismo magnate que Echo Mosby y era financiada por él, nunca cuestionó mi extravagante calendario de viajes y, con frecuencia, publicó mis historias en su portada. Dicho de otro modo, yo era uno de esos jóvenes que lo habían conseguido todo en los años 90. Mucha gente mayor o más joven que yo pagó un precio muy alto por la transición. La generación anterior perdió sus ahorros a causa de la hiperinflación y sus identidades tras la destrucción de todas las instituciones soviéticas. La generación posterior estaba creciendo a la sombra del miedo y, a menudo, el fracaso de sus padres. Pero yo tenía 24 años cuando la Unión Soviética se hundió, y en los años 90, mis compañeros y yo nos habíamos dedicado a inventar nuestras carreras y lo que creíamos que eran las formas e instituciones de una nueva sociedad. Incluso cuando parecía que los delitos violentos se estaban convirtiendo en una epidemia en Rusia, nos sentíamos extrañamente seguros. Observábamos y a veces describíamos el mundo de Lampa sin llegar a sentir en ningún momento que pudiese afectarnos. Además, había ciertas cosas que solo podían ir a mejor. Yo acababa de comprarme un antiguo apartamento comunal ruinoso en pleno centro de Moscú y lo estaba renovando antes de mudarme a él, desde el piso que compartía con Kate, una editora británica que trabajaba para una publicación del sector petrolero. Me veía formando una familia en el nuevo apartamento. Y precisamente ese sábado tenía una cita con el contratista para ir a comprar material para el baño. Kate gesticulaba frente al radiocasete como si se tratase de una fuente de toxinas y me miraba inquisitivamente. Galina Starovoitova, cuyo nombre el presentador no dejaba de repetir, era miembro de la Cámara Baja del Parlamento, una de las políticas rusas más conocidas y amiga nuestra. A finales de los años 80, cuando el imperio se tambaleaba al borde del colapso, Starovoitova, que era etnógrafa, se convirtió en una activista prodemocracia y en la portavoz más destacada de la población de Nagorno-Karabaj, un enclave armenio en Azerbaiyán, envuelto en el primero de los muchos conflictos étnicos armados que marcarían la disolución del bloque del Este. Como otros académicos que se habían pasado a la política, daba la impresión que había aparecido en escena de un día para otro. Aunque había vivido en Leningrado desde muy pequeña, el pueblo de Armenia la nombró su representante en el primer Soviet Supremo, cuya elección fue casi democrática.